Hola. Bueno, primero que todo, pensad en cuántas veces habéis empezado de cero estos últimos años. No lo pregunto en sentido retórico, sino cuántas veces habéis empezado de cero, ya sea en ciudades nuevas, trabajos nuevos, incluso amistades, relaciones donde se daba todo por hecho y en algún momento pues desaparecieron. No exactamente porque tengo una vida caótica o cambiante, sino más bien porque un momento que empiezas a analizar, te empiezas a dar cuenta de que hay muchísimas cosas que tenías dadas por hecho y al final no van a ser así. Llevo un par de días dándole vuelta y quizás no es que yo no me quede quieta, sino que nadie se queda quieto en sus 20. Entonces de eso vengo a hablar hoy. De esa sensación tan rara de sentirte constantemente empezando de cero, de tener un entorno súper cambiante y como conclusión no creo que haya ningún problema en estar en constante cambio. Primero que todo, me presento. Yo soy Beatriz, tengo 24 años y me dedico a la comunicación y la publicidad. Básicamente, me paso el día trabajando en saber cómo contar las cosas para que le interesen a alguien. Entonces llevaba bastante tiempo dándole vuelta a crear un espacio, ya sea vídeo, podcast, etc. Pero siempre lo he ido atrasando por el mero hecho de decir, no tengo ningún tipo de estructura, no sé si tengo ideas suficientes, etc. Como que siempre ha habido algún tipo de barrera que me ha ido frenando. Creo que esa barrera es más bien mental. Es decir, no tengo ningún tipo de autoridad para explicaros cómo debéis de vivir vuestra etapa. En base a eso entendí que eso era lo bueno de empezar. Nunca va a llegar un momento en el que considere que lo tenga todo claro. Entonces de esto se trata, de una chica de 24 años, sin tener idea de nada, hablando simplemente sobre su vida y pues otro tipo de consejos. En relación con esto hay una frase que creo que nos perturba a todos un poquito en esta etapa, que es la de a esta edad debería de tenerlo todo un poco más controlado. Es decir, ya debería de saber lo que quiero con mi vida, ya debería de tener el trabajo con el que me quede de mayor. Y diría que más bien esto se rige por connotaciones sociales, puesto que no hay nadie evidentemente que te diga a tal edad deberías de tener todo claro, pero ya ves cómo tu entorno, la gente a tu alrededor, va teniendo más estructurada su vida y eso produce una ansiedad que te viene casi de sopetón con esta edad. Ver a la gente a tu alrededor con una vida medianamente estable y decir, pues yo realmente no sé a dónde quiero tirar. ¿Cuál es el problema de esto? La gente que se sugestiona y piensa que el estar en esta situación es problema suyo. El sistema nos ha medio exigido que lo deberíamos de tener todo claro, pero quizá esta solo es una etapa de la cual tenemos que vivir y por lo tanto también disfrutarla al máximo. También modo anécdota para ubicaros, pues hace 4 meses o así, estaba viviendo en otra ciudad con mi expareja y con un trabajo que pensaba que era medianamente definitivo. Y bueno, pues la vida se torció y me he tenido que cambiar de ciudad, de todo. Me he tenido que cambiar de todo. Y al principio, pues la verdad es que existía el agobio de decir qué va a pasar con mi vida, qué es lo que quiero. Lo que más me agobiaba no era el hecho de empezar de cero, sino más bien el cambio de planes de tener algo súper estructurado y que de repente no vaya a ser como tal. Es como si ya tuviese mi libro de vida escrito y de repente de la nada se quemase. Y esa gran incertidumbre que surge es lo que más vértigo da. ¿Qué es lo más importante que te dicen en estas ocasiones? Tienes que fluir. Incluso actualmente lo podemos ver esta palabra tan metida con sacacorcho en publicaciones, historias, reels, etcétera, prácticamente la palabra como que ha perdido un poco el significado, ¿no? Primero que todo, es importante distinguir que fluir no es lo mismo que dejarse llevar. Evidentemente no vas a conseguir nada si no haces nada. Por eso creo que merece la pena pararte y ver qué significa de verdad. Puesto que dejarse llevar, como he dicho antes, es no decidir prácticamente, que las cosas estén ahí y tú no tengas capacidad de decisión. Pero fluir, en cambio, es una cosa totalmente diferente. Fluir sí involucra decidir, sin tener en cuenta si esa decisión que tú eliges va a ser la más o menos acertada para ti. O sea, básicamente, moverte sin saber si te vas a equivocar o no, pero
igualmente hacerlo. Fluir es tener la capacidad de decir, vale, esto que estaba haciendo no encaja ya conmigo, pero sin odiar esa versión de ti que hace años eligió centrarse en esa dicha cosa. Muchas veces se malinterpreta el hecho de fluir y lo asociamos a directamente no tener rumbo. Y son conceptos totalmente opuestos. Fluir es básicamente como tener tanta confianza en ti mismo que puedas cambiar de rumbo cuando tú quieras, sabiendo que lo que eres ya no te representa. Y en relación un poquito con esto, también quería hablar sobre la diferencia, parece más bien esto un podcast de la RAE, pero bueno, quería hablar de la diferencia entre estabilidad y éxito. Muchas veces el sistema considera como éxito tener una vida estable, donde lleves 5 años trabajando en la misma empresa, te vayas a casar, etcétera. Aunque yo creo que hoy en día nuestra generación ya lo está un poco separando. El hecho de que tú no tengas algo así ya es motivo para sentirte señalada. Aunque pues tenemos la clara visión de gente que tenía una vida súper estable y una vez que ha salido de ello se ha dado cuenta de que estaba realmente mal. O incluso gente totalmente nómada que se basa en un caos de vida, por así decirlo, donde está en paz consigo misma. Por lo tanto, no se debe de considerar tanto la estabilidad como un objetivo, sino como una herramienta. Además, en relación con esto, el control también es un poquito del cuento que os estaba contando antes. Es decir, podemos planificar, prever, hacer listas. Yo hago muchas listas, pero al final la vida, el destino, va a hacer lo que le dé la gana. La seguridad en uno mismo no depende tanto de tenerlo todo planificado, sino que si algo se sale fuera de lo planificado y no eres capaz de controlarlo, saber que vas a salir adelante. Otra cosa del lenguaje que me parece un poco bruta es la connotación con la que nos referimos a pues, estos procesos, ya sea dar marcha atrás o volver a empezar de cero, frases hechas así. Es decir, porque realmente se está plasmando como si fuera un fracaso, como si fuera volver atrás, volver a tu pasado, como si retroceder también fuera algo malo. O dejar una carrera y empezar otra, o dejar una relación y ya es como, has perdido no sé cuántos años. O incluso en una amistad, ¿para qué he pasado tantos años con esa persona cuando la amistad se ha roto? Pero claro que esos años han valido. Claro que esos años tienen sentido, han valido. O sea, nada de ese esfuerzo se ha perdido. Simplemente se transforma. Incluso malas experiencias, como puede ser lo de la amistad o las relaciones en general, por muy mal que lo hayas pasado, ya te enseñan qué es lo que no quieres en una próxima relación. Por lo cual, cambiar de dirección no significa retroceder. Es coger un mapa que ya tenías y actualizarlo con información nueva. No está nada mal cambiar de opinión, cambiar de ideales, etc. Lo raro sería que no cambiase ni evolucionase con el tiempo, que sigas con la misma mentalidad que hace años atrás. El fallo no está en cambiar constantemente, por mucho que lo intenten convencer de ello. Y en relación con esto, vería absurdo no hablar del tema de las redes sociales. ¿Por qué? Una cosa diferente es sentir ese tipo de incertidumbre en tu casa, a solas. Y otra cosa muy diferente es cuando la sientes a la hora de utilizar alguna red social, scrolleando, etc. Y no voy a hablar de Instagram y TikTok, que tendrían para rato, sino de el famoso LinkedIn. Esa sensación de que todo el día te lleguen notificaciones de que la gente ha avanzado en su carrera, de que ha ascendido de puesto y cosas así. Y tú, sin embargo, todavía no sabes a qué te quieres dedicar. Bueno, lo que he dicho antes de Instagram, hace lo mismo, pero no enfocado en el tema, no enfocado en el tema laboral, sino en la vida entera. Viajes de ensueño, la gente comprándose casas, parece que tienen todo el día para pasarlo en el gimnasio, pero claro, hay una pared detrás que no vemos. No vemos las dudas que pueda tener esa persona a las 3 de la madrugada sin poder dormir pensando sobre otras ciertas cosas. Por ejemplo, no sabemos si la persona esta que se ha casado con total seguridad o lo mismo tenía un montón de dudas y no se sabe qué va a pasar de esa relación. Y no sé si tiene mucho sentido dicho así. Pero a veces siento que las redes no nos hacen sentir mal por comparación, sino que nos hacen sentir mal por compararnos con un montaje. Y esto
pese a que la mayoría de nosotros sabemos que lo que vemos en redes sociales no es lo real. Entonces, si hoy has estado en alguna red social y has sentido que va a estar bien algo, recordatorio de que no va a estar bien nada. Probablemente solo estás viendo el 1% de la vida de alguien y comparándolo con el 100% de tu vida. Y lo que voy aprendiendo, o lo que voy intentando aprender, mejor dicho, es que no relacionar el sentir ese miedo con pensar que algo va mal. Significa simplemente que algo pues realmente me importa. Que me importa hacerlo bien, que me importa no desperdiciar el tiempo. Es decir, es una señal de que realmente sí que estoy prestando atención. Y probablemente ese tipo de ruido que escuchamos en nuestra cabeza no vaya a tener un fin. Simplemente saber cómo trabajar en ello para utilizarlo a nuestro favor. Bueno, y releyendo la lista de la que os hablaba al principio, entendí que no es una lista de veces que empezaba de cero. No la puedo tener en cuenta como una lista de fracasos. Es la prueba de cómo he ido evolucionando, qué me ha hecho cambiar y también que me ha hecho llegar a donde estoy ahora. Cada una de esas personas me ha ido enseñando algo. Y también os digo, la vida nunca me ha quitado nada para darme luego algo peor. Lo que pasa es que en ese momento pues lo ves muy turbio todo. Quizás uno de los conflictos es que ese ruido del que hablaba antes, el miedo, surge porque seguimos empeñados en construir algo que no cambie. Es decir, no nos gusta llevarnos sorpresas. Si hoy sientes que estás empezando de cero otra vez, deciros que yo también. Y en base a esto nace este espacio. No de tener las respuestas a nada, sino más bien de hacerme las preguntas en voz alta, sin tener ni idea de dónde nos va a llevar nada de esto. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por la chapa que os he dado. Hasta aquí el final del primer episodio. No sé muy bien qué va a ser del canal a futuro. ¿Por qué? Porque tengo como mucha idea de que quiero hacer cada X tiempo vídeo formato podcast, tanto en Spotify como en YouTube. Luego quiero también hacer vlogs, hablar de contenido de moda, de todo, vamos. Productividad y organización también me gusta mucho, me siento muy morra de los plumones. Pero bueno, eso no da miedo, eso da ilusión. Si te apetece seguir con próximas conversaciones, os invito a suscribiros tanto en Spotify como en YouTube y así no te pierdes el próximo episodio, ¿vale? Chao, muchas gracias.